Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar con el video de esta semana, me gustaría agradecerle a todos los que comentaron en mi video de la semana pasada y también a los que se suscribieron. Entonces, muchas gracias y espero que pues me sigan acompañando en los videos siguientes. Esta semana, antes de iniciar con temas muy puntuales acerca de problemas o de cosas ya como sociales en sí, pues me gustaría hablar como un poquito acerca de, pues, de la historia, ¿no? De lo que es la filosofía y cómo fue que surgió. Para hablar de filosofía hay muchísimos autores, ¿no? Yo voy a hablar ahorita de uno de los que es más relevante dentro de la filosofía antigua. Ya si ustedes quieren, por ejemplo, que suba algo acerca de Heráclito, de Parménides, o de los estoicos, de los cínicos, de los epicúreos, pues me dicen en los comentarios y ya yo lo hago. Uno de los antiguos que es de los más interesantes a mi punto de vista son los epicúreos, porque tienen una manera mm, muy efervescente de ver la vida, entonces son como bien interesantes, ¿no? Pero pues no son como los más importantes. El más importante dentro de la historia de la filosofía, que incluso es considerado el padre de la filosofía, pues es Platón. Y Platón es uno de los pensadores más importantes y casi siempre se tiene que retomar para toda la filosofía clásica, moderna, occidental, alemana. Es sumamente relevante, ¿no? Incluso Whitehead lo menciona, dice que la filosofía de Platón parece ser pues el hilo de toda la filosofía y todo lo demás no es más que una nota a pie de página de lo que ya había dicho Platón, y pues parece ser que es verdad, porque realmente Platón habló acerca de muchísimos temas y de casi, si no es que de todo, ¿no? Dejó como grandes problemas planteados y también dejó grandes teorías, ¿no? Teorías existentes que ayudan a entender como los problemas de la filosofía. Ahora, Platón. Platón es un poquito problemático, a mí en lo personal no me fascina demasiado. ¿Por qué? Porque Platón es como este amor tóxico que uno tiene ahí siempre, ¿no? Es como que de repente te enamoras de Platón, de cómo habla en un diálogo, pero de pronto es medio contradictorio en otro. Además tiene una forma bastante agria de escribir, es muy difícil leerlo y a veces da bastante sueño pues mientras lo estás leyendo, porque en efecto es bastante tediosa. Toda su obra es bastante tediosa, o al menos a mí se me hace bastante tediosa, sin olvidar que sí es bastante importante, no es muy importante dentro de la filosofía, pero sí es como, no es como tan agradable, ¿no? Bueno, en fin. Platón, considerado como el padre de la filosofía, es un filósofo griego que pues realmente no se llama Platón, se llama Aristócrates, solamente que se le conoce como Platón debido como a una especie de apodo, sobrenombre que se le da, porque de esa manera se le llamaba a las personas que tenían la espalda ancha, y Platón era pues considerado de esa manera. Ahora, otra cosa importante es que Platón pertenecía a la aristocracia, es decir, él no tenía como mucha necesidad de un trabajo, y pues por ello también se podía dedicar como de manera amplia y de manera completa al estudio de la filosofía, ¿no? Entonces esa es como otra parte importante. Dentro de la teoría de Platón hay que reconocer a otro personaje que es bastante importante dentro de toda su historia, que es Sócrates. Ahora, con Sócrates yo siempre he tenido un conflicto inmensamente grande. Para mí Sócrates es como una especie de personaje conceptual. Incluso para mí es un poquito dudoso saber si de verdad existió o no existió. ¿Por qué? Porque Sócrates nunca dejó nada escrito. Todo lo que se conoce de Sócrates es a partir de Platón, quien fue su discípulo y que propiamente él es el que pues habla acerca de su filosofía y dirá como todas estas cosas, ¿no? Pero Sócrates nunca escribió nada, entonces a mí me parece un poco dudosa la existencia de Sócrates, pero solamente es una duda mía, porque hay registros y se tiene como toda una historia de que Sócrates realmente fue una persona real, entonces solo es como una discrepancia mía que surgió desde que yo inicié con esta cosa de la filosofía y que probablemente la voy a tener siempre, ¿no? Pero en fin, Sócrates y Platón siempre se van a ver en conjunto, siempre no se pueden ver separados, porque pues uno es el maestro del otro y realmente Platón escribe a través de la boca de Sócrates, y todo lo que se conoce de Platón es en parte un poco la enseñanza que le dejó pues su maestro. Dentro de la filosofía platónica es importante destacar que pues escriben diálogos, entonces en ese sentido es que es un poquito tediosa a veces la lectura. En general, ya les voy a mencionar como
en general qué es lo que habla Platón y de qué trata su filosofía en términos muy, muy generales. Ya si hay algo como hay que les llame, pues ustedes me dicen y ya yo hago un video específico de ese tema, ¿no? En la obra de Platón existe una gran teoría, ¿no? Que es la teoría de las ideas, que por eso es conocido casi todo su pensamiento, ¿no? Platón es el creador de esta cuestión de las ideas. Él lo que hace es dividir el mundo, lo divide en dos partes. Entonces tenemos de un lado el mundo sensible, que sería nuestro mundo, en donde estamos cuerpos, pasiones, deseos, vicio, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y del otro lado, que sería el mundo ideal o el mundo de las ideas, tenemos todo lo que es en sí mismo y por sí mismo, que son las cosas que para nosotros son inaccesibles, porque somos finitos, somos limitados, por lo tanto no podríamos acceder como a esta otra parte, ¿no? Por ejemplo, lo que dirá Platón es que tenemos estos dos mundos. Tenemos un mundo que es el mundo sensible, y en el mundo sensible yo puedo tener la experiencia de el amor. Y en el mundo ideal está el amor que es en sí mismo y por sí mismo. Lo que va a decir Platón es que este amor que existe acá, que es la idea amor, no es la misma que vamos a tener en el mundo sensible. La idea del mundo sensible no se altera por la idea en sí misma del amor. Realmente lo que pasaría es que nosotros, como copias degradadas de este mundo de las ideas, participamos de mayor o menor medida de estas ideas, pero estas ideas no las podemos conocer ni podemos saber qué es lo que ellas son. Simplemente existen y van a estar siempre, pero muy alejadas de nosotros. Y nosotros seríamos como estas copias degradadas que tratamos siempre de acceder a estas ideas sin que realmente podamos como tener un conocimiento certero y real de este mundo. Esa es en general como la parte más importante, ¿no? Que hace esta escisión entre los dos mundos. Divide el mundo sensible, que somos los cuerpos, y dividirá el mundo otro, que es el mundo de las ideas, en el cual nosotros no tenemos como acceso a ninguna de estas ideas, ¿no? O a ninguna de estas formas. Para entender de una manera como muy rápida, no voy a ponerme a recitar aquí toda la teoría de las ideas, porque aparte es muy grande y es un poquito aburrida. Hace mucho calor. Pero en general podemos entenderla como un ejemplo como de la panadería. En una panadería se tienen moldes, ¿no? Moldes para hacer pasteles, moldes para hacer galletas, etcétera, ¿no? Con el molde de las galletas. Entonces tenemos un molde de las galletas para hacer jengibres, tenemos otro molde para hacer estrellas, corazones, lo que sea. Estos moldes serían las ideas para Platón. Estas ideas no cambian, el molde no va a cambiar nunca, va a ser siempre la idea, no importa cuántas galletas se horneen, ni importa cuántas personas piensen esta idea, la idea va a ser la misma siempre. Lo que pasará es que la masa que se tiene para hacer las galletas seríamos precisamente nosotros. Entonces lo que se hace, según Platón, es que estas ideas, que serían como los moldes, van haciendo como calcos en la vida cotidiana, que seríamos como nosotros. Los deseos, los cuerpos, las personas, animales, sentimientos, todo eso serían las galletas. Y todas estas galletas no son el molde, eso es evidente. Y eso es lo que va a explicar Platón con su teoría de las ideas, que tenemos todo este conjunto de ideas en el cual nosotros no podemos participar, pero que de cierta manera, pues estamos en conexión un poco con él, ¿no? Estamos en conexión con estas ideas en la medida de que partimos de estas ideas, pero no somos las ideas. Es un poquito más o menos así. Con el ejemplo de las galletas me parece como bastante claro. Tenemos un molde y este molde hace una galleta. La galleta no es el molde, pero de cierta manera nace o participa de este molde. Esa sería como una de las partes más importantes de la teoría platónica, la teoría de las ideas. Y es importante en esta parte que yo les comparta. Cuando Platón realiza su teoría, él es lector pues de todos los antiguos, ¿no? Él lee bastante tiempo a Heráclito, que es uno de los primeros pensadores, y también lee a Parménides. Toda su filosofía es sumamente hecha a partir de las enseñanzas de Parménides. En un primer momento Platón era como en cierta manera discípulo y estudiante de las enseñanzas de Heráclito, pero un poquito ya en la madurez o temprana edad, Platón empieza a leer y a estudiar como con más ahínco a Parménides. Entonces le llama como más la atención, y todo su sistema, casi hasta el final de su vida,
es enfocado a las enseñanzas de Parménides. Entonces esto es importante porque la teoría de las ideas, si bien es bien importante y es bien interesante dentro de la filosofía y dentro de la metafísica y dentro de la ontología, sí tiene como unas ciertas cosas que no son como tan acertadas. Aparte, casi ya al final de su vida, Platón, en un diálogo que se llama El Sofista, eso también es importante. Platón siempre escribe en diálogos porque con la filosofía antigua y la filosofía griega surgen dos cosas que son importantes, que es la dialéctica y la mayéutica, que eso ya después yo les hablo más, ¿no? Pero siempre escribe en diálogos, y en uno de sus últimos diálogos pareciera ser como que se retracta un poco de todas sus teorías o de todas las ideas que había tenido durante toda su vida. Esa es como una punta importante, ¿no? Entonces sería como hasta aquí una parte relevante de la filosofía platónica, que es por lo que más se conoce Platón, por la teoría de las ideas. Otra parte que es importante también es su teoría acerca del alma y la teoría de la reminiscencia. Esto es bien interesante porque pues de aquí parte pues toda la enseñanza neoplatónica hacia Plotino y hacia los neoplatónicos, que serán quienes retoman esta idea de la reminiscencia. También un poco está presente en Leibniz, que hablará de la monadología, pero eso ya es como un poquito más adelante. Pero como les mencionaba al inicio, Platón es como este eje principal para partir muchísimos temas, ¿no? Entonces, una segunda parte interesante va a ser esta parte de la cuestión del alma. Él va a decir que el alma es inmortal. Esa es como su tesis más importante respecto al alma. Él va a decir que el alma es inmortal. Lo que perece y lo que muere siempre es el cuerpo, pero el alma vuelve como a renacer siempre en un cuerpo. Y ahí tendrá como una teoría bien interesante, porque va a decir que dependiendo qué vida hayas llevado, va a ser la manera en la que va a reencarnar tu alma en un nuevo cuerpo. Se supone que para Platón, y esto es sumamente cuestionable también, hay que pensar en esa sociedad, en la polis griega antigua, en donde se tenía un fin político y social también, igual que en todas las sociedades, muy marcado, y eso repercutía bastante en la manera de escribir de los filósofos y de todas las demás personas ahí, ¿no? De los políticos, de los artesanos que no escribían pero hacían artesanías, pero todo repercutía pues en la sociedad, ¿no? Entonces Platón diría que lo más degradado en lo que puede reencarnar tu alma es en un artesano o en un poeta, que serían los artistas actualmente. Eso es también sumamente cuestionable. A mí misma me gusta mucho el arte y me gusta mucho la pintura, pero era la perspectiva platónica. Entonces lo peor en lo que según Platón podías tú reencarnar era en un artesano o en un poeta. Y obviamente, engreídamente un poco, y también ese es un punto importante de la filosofía, que a veces la filosofía suele ser un poco narcisista y un poco egocéntrica, y Platón pues asumía que lo mejor en lo que uno puede renacer es en un filósofo, porque el filósofo es el que conoce, o si no es que no conoce, aspira a conocer como pues la verdad absoluta, ¿no? Que después eso también ya será cuestionado, porque hablar de verdades absolutas es bastante complejo, ¿no? Pero eso sería como su línea de la inmortalidad, ¿no? El alma es inmortal, no muere, lo que muere es el cuerpo, y el alma reencarna. Si tuviste una vida buena, ahora, ¿a qué se refería Platón con una vida buena? Platón hablaba de un concepto en específico importante, que era la beatitud o la sofrosine. ¿Qué es esta cuestión de la beatitud o la sofrosine? Va a ser un poco como esta idea de cuidar el cuerpo solamente lo necesario, no más de lo necesario, no caer en vicios. Caer en vicios en ese entonces sí era, o lo podemos entender un poco como lo que entendemos vicios ahora, ¿no? Como drogas, alcohol y todo eso, pero más bien para ellos el vicio era no cuidar tu mente o tu sabiduría. Para los antiguos griegos, cuidar el cuerpo solamente lo necesario era mantenerlo sano, sin atavíos, sin adornos, sin nada, solamente mantenerlo sano, darle comida, cuidarlo, asearlo para que estuviera bien y que de esa manera tu pensamiento pudiera fluir de buena manera. Entonces esa era como la parte más importante para los griegos antiguos, ¿no? Cuidar el cuerpo, únicamente lo necesario. Esa era una primera parte. Y la segunda parte es que como ciudadano de la polis, o como aprendiz, o como tratando de aspirar como esta cuestión del conocimiento, siempre tenías que tratar de cultivar tu conocimiento.
conocer más allá del universo, conocer más allá del cosmos, conocer de tu alma, conocer en sí, tratar pues precisamente de buscar la verdad absoluta del medio en el que tú te estuvieras desarrollando, pero tratar de siempre mantenerse ocupado, ya fuera en las tareas de la mente o ya fuera en las tareas del cuerpo, que en ese entonces eran dos tipos de gimnasios los que existían, que eran los gimnasios en donde se iba a estudiar filosofía, que una de las academias más reconocidas era la Academia Platónica, y estaban también algunas academias sofistas, que ya un poquito más adelante pues hablamos como un poquito más de todo eso, ¿no? Y los otros gimnasios eran los gimnasios a los que estaban destinados precisamente para los que se ejercitaban en el cuerpo, que era para los guerreros, los que iban a las batallas y cosas así, ¿no? Esas eran las dos áreas en las que podías cuidar tu cuerpo y cuidar tu alma sobre todo. Entonces, en la medida en que tú cuidaras más tu alma, era en lo que podías reencarnar, ¿no? Dependiendo cómo hayas tenido tu vida. En cambio, si fuiste o tuviste una vida llena de vicios, es decir, una vida llena de ignorancia, para los antiguos griegos generalmente hablar de vicio era ser ignorante, que sabiéndote ignorante no buscaras salir de esa ignorancia. Esa es una discusión bien interesante que la podemos plantear en otro momento, ¿no? Pero en general, hasta ahorita pensemos eso, ¿no? Cuidar el alma era aspirar a la sabiduría, descuidar el alma era irse hacia la ignorancia. Entonces, si toda tu vida había sido llena de vicios, inclinada hacia la ignorancia, pues desafortunadamente, según Platón, ibas a reencarnar en un artista o en un artesano o en un poeta. Y si tuviste una vida llena de virtud, de conocimiento, de búsqueda, de autoconocimiento, entonces ibas a reencarnar en un filósofo o en un gobernante o en un guerrero. Entonces ahí tendría ya como su lista mediadas para hablar de esas cosas, ¿no? Esas serían como las partes más interesantes que yo encuentro de Platón. También tiene teoría del conocimiento, que esa es un poquito más densa, entonces esa no quisiera hablarla ahorita. Ahorita solamente quería hablar como en general un contexto de lo que es Platón, porque es considerado el padre de la filosofía, y las dos partes que yo considero que son relevantes y que pueden brindar como un panorama general, ¿no? Que es la teoría de las ideas y la teoría acerca de la inmortalidad del alma. Tiene muchísimos temas más, ¿no? Hablará también de la música, hablará un poco acerca del amor. A mí me fascina muchísimo la teoría del amor que tiene Platón. Me parece sumamente acertada en algunos casos, aunque también puede ser criticada, pero me gusta mucho la teoría del amor platónica. También hablará acerca de política, hablará acerca de la justicia, habla acerca de ética. Entonces es un filósofo bastante vasto, y de ahí se puede estudiar y se puede realizar una crítica y se puede realizar un análisis casi de cualquier tema. Entonces por eso me pareció como fundamental iniciar pues con este como plan o con este como proyecto nuevo con un poco de historia, que es pues precisamente Platón. Y una última cosa que me parece relevante y que me parece muy importante es el papel de la mujer dentro de la filosofía. Hay que reconocer que dentro de la historia de la filosofía la misoginia es vasta también, y eso inicia desde los presocráticos. Desde Platón ya se ve como mucho más marcado, Aristóteles mismo también lo hablará, pero pues con esto quiero terminar este video, ¿no? Cuando Platón habla acerca de las mujeres, y habla acerca de la ética, él tiene una perspectiva muy puntual de lo que tienen que hacer las mujeres. Él dice que las mujeres tienen que estar destinadas al cuidado del niño y de las tareas del hogar. En el cuidado del niño es para ver a qué tarea o a qué área se va a destacar dentro de la sociedad. Puede ser político, filósofo, artesano o guerrero. Entonces esa es como la tarea de la mujer, ¿no? La mujer no puede estar en asuntos políticos ni en asuntos de la polis, no puede estar en ningún asunto que tenga que ver con el conocimiento, salvo la enseñanza y la educación. A mí eso me parece completamente erróneo. Y en algunos de sus diálogos se hace como una idea más o menos de cómo es que tiene que ser la mujer. En el diálogo del Fedón, en este diálogo es donde habla acerca de la inmortalidad del alma y de la reminiscencia del alma. En general, es un diálogo muy interesante, muy completo. Es el diálogo justo un poquito antes de la muerte de Sócrates. En un video posterior les voy a hablar acerca bien de Sócrates y les hablo como la cronología de estos diálogos, pero el Fedón es el diálogo antes del asesinato de Sócrates, antes de que le dieran a beber a la cicuta.
Y en este diálogo se habla acerca de la esposa de Sócrates. Sócrates era casado, históricamente se cree que era casado y que tenía 2 hijos. Su esposa se llamaba Jántipa. Y en el Fedón, pues está hablando Sócrates con varios de sus amigos y hay una anécdota que dice que llegó Jántipa a decirle a Sócrates que sus amigos habían llegado y que estaban tristes, y Sócrates manda que se la lleven porque con sus llantos únicamente interrumpe la tarea de la filosofía. Entonces desde ahí se ve como muy marcada la figura que se empieza a crear de la mujer, ¿no? Desde ahí Platón marca que la mujer es como una figura pedinche o que pide muchas cosas, y también que es gruñona, ¿no? Entonces desde ahí se empiezan a hacer como las características de cierta manera negativas, y a mí me parece que desde ese entonces comienza a surgir la idea machista y un poco esta idea de la misoginia respecto a las mujeres, que pues me parece completamente equivocada, ¿no? También pues hay que recordar que dentro de la filosofía griega antigua la única mujer que destaca y que es muy poco conocida es Hipatia de Alejandría, precisamente porque todos estos pensadores o todos estos filósofos tenían como esta idea marcada de lo que tenían que hacer las mujeres, y que se siguió marcando hasta la filosofía contemporánea y que incluso hoy se sigue marcando no solo dentro sino también fuera de la filosofía. Entonces esto me parece como un punto de inflexión importante, ¿no? Pensar cuál es el papel de la mujer dentro de la filosofía y fuera sobre todo, ¿no? Porque la finalidad como de este proyecto es llevar como un poquito al ámbito práctico toda esta teoría, ¿no? Que solamente se quede pues en pues teoría y más teoría, ¿no? Con eso quisiera terminar el video, Platón como el padre de la filosofía, y que me respondan, y si quieren pueden comentar, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes de esta cuestión machista y misógina, ¿no? de la filosofía? ¿Creen que de verdad hay misoginia o que es solamente como una visión sesgada que no reivindica de manera correcta el papel de las mujeres, o que en efecto es machismo y es pues negación de la figura femenina dentro y fuera del pensamiento? Entonces me gustaría como que ustedes me dijeran qué piensan respecto a esto. Y pues nada, gracias, y pues nos vemos la siguiente semana con otro video. Si quieren de algo en especial pues me dicen, y ya si no, la siguiente semana quisiera como retomar este tema acerca de la mujer, ¿no? Si no surge nada más o que lea alguna otra cosa que me parezca interesante, hablamos de la mujer. Si no, ya veré de qué. Pero sí me gustaría que me respondieran esa pregunta: ¿qué piensan ustedes de las mujeres? Y si creen que es un problema que se arrastra históricamente, filosóficamente, socialmente, o es un problema que ha surgido recién, que realmente no, o sea, es un problema que se viene arrastrando históricamente, pero que quizá un poco dentro de la filosofía se ha logrado bien disfrazar, ¿no? Que no era tan tan como una discriminación, pero que a mí me parece que ya estaba, ¿no? Yo leyendo a Platón, a Aristóteles, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Hegel, a todos estos filósofos, yo sí puedo encontrar muchos vestigios de discriminación y de machismo, que me parece que pues no están bien, ¿no? Entonces me gustaría escucharlos y me gustaría mucho leerlos, y pues muchas gracias otra vez y nos vemos la siguiente semana.